tal? Muy buenos días, gracias a Dios aquí estamos y yo le doy muchas gracias a Dios porque a pesar de una semana de descanso, nada más para no perder la costumbre, ¿verdad? Nos dimos una semanita que, bueno, pareciera que no, pero sí hace falta. Dice la Biblia que para todo hay tiempo, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por esa semanita que me permitió hacer otras cosas, porque sí me absorbe mucho el preparar los mensajes. Yo le doy gracias a Dios por mi trabajo y porque es una bendición que yo disfruto mucho. Me siento realizado cuando Dios me da esta oportunidad de preparar y compartir. Ahí comprendo perfectamente que dice, más bienaventurados dar que recibir. Y de este privilegio y de este gozo se priva mucho la persona que no da. Y terminábamos hace 8 días diciendo que pues Dios te lleva el Evangelio para que tú lo compartas. Y si no lo compartes, pues no entiendes lo que es dar. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios el favor de su gracia. Bien que Dios está trabajando todo el tiempo, en cada vida, en cada creyente, en cada persona que escucha su palabra. Porque hay personas que se sienten oyentes y no toman la decisión a favor de Cristo por la dureza que el pecado ha hecho en ese corazón. Saben que ahí está la verdad, pero no quieren entregarle el control, la voluntad de sus vidas al que los amó de tal forma que entregó a su Hijo para que no vayas al infierno. Así que ese problema no es del entendimiento. Yo digo, la gente piensa que el entendimiento, la cabeza, es todo. No tienen ni idea. ¿Por qué crees que Cristo quiere entrar al corazón? Ahí es donde están los problemas. Ahí está donde los pecados que tú amas, que te impiden invitar a Cristo como debes. Así que vamos a pedirle a Dios el favor de su gracia para que esa palabra que tiene poder, la palabra de Dios, junto con la gracia de su Santo Espíritu, puedan obrar quebrantando este corazón duro. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor y Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer en cada vida y tienes el amor para hacerlo. Nada te detiene, sin embargo, nada garantiza, porque tú no vas a brincar por encima de nuestra voluntad. Nos la diste y la respetas para que cada quien te acepte en el momento que atienda tu palabra como debe ser atendida. Quebranta nuestros corazones y que tu Santo Espíritu, Señor, con ese poder que tiene tu palabra, puedan quebrantar la dureza de nuestro corazón. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos, para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, pues el libro de Gálatas, ya hemos venido comentando, trata del Evangelio. Y cuando Pablo habla del Evangelio, nos recuerda el sencillo mensaje del cómo estar bien con Dios. ¿Sí? De cómo estar bien con Dios para que nosotros, que nos merecemos el infierno,
podamos ser salvos. Así que vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de Gálatas, vamos a leer de los versículos 1 al 9 y vamos a prestar atención porque cualquier cosa que te robe la atención te roba el corazón. Vamos a prestarle atención a la palabra. Bien. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. bueno, aquí esta diferencia que hacen de circuncisión y circuncisión. Circuncisión se refiere a los judíos, punto, ¿no? Que eran el pueblo que se circuncidaba desde Abraham, recordarás. Y cuando habla de incircuncisión, es irse a los gentiles, a todos los que no eran judíos. Y así es, Pedro y todos los demás apóstoles fueron levantados por Cristo para predicarle a los judíos. Pedro, Juan, Santiago, todos los apóstoles. Pero Pablo, tú sabes que es el 13º apóstol, el último, lo levanta Cristo personalmente para predicarle a los gentiles, a los no judíos, ¿de acuerdo? Sí. Es para que no tengas confusión. Bueno, al leer estos versículos descubrimos que el tema es extraño. ¿Sí? El tema es el espionaje en la iglesia primitiva. ¡Wow! Es de lo que Pablo nos habla aquí en la carta a Gálatas. Lo dice en el versículo 4, ahí dice, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar. Más claro ni el agua. Por eso hace falta prestar atención cuando uno lee, ¿verdad? Para espiar a los creyentes. ¿Puedes creer? Y claro, no traían en sus camisetas FBI ni cosas así, ¿verdad? O la leyenda de espía, ¿no? Pero se sentaron entre los demás. Convivían con los creyentes y habían empezado a comentar, a criticar,
a emitir sus juicios personales. Y con esto estaba en juego la verdad del Evangelio. Y Pablo quería que los creyentes entendieran que estos eran pseudo-cristianos, falsos creyentes, o cristianos fingidos, vamos. Y déjame aclararte que todas las iglesias cristianas en el mundo los tienen. ¿Sí? Tienen este tipo de personajes. Gente que no quiere creer como Dios manda, a quien curiosamente el diablo puede mover como quiere. ¿No? ¿No dijo Jesús, el que no es conmigo es en mi contra? Caray, ¿lo entendiéramos? Y el propósito de este tipo de espionaje, de estos judaizantes, era ver hasta qué punto la libertad en Cristo se mantendría en el pueblo de Dios. Esto no quiere decir que no haya habido verdaderos creyentes, claro que los había. Aquellos que habían sido redimidos gratuitamente por la gracia de Dios con el Evangelio, que incluso ya estaban experimentando la transformación de gracia que produce el Espíritu cuando entra en el creyente. Eran en este momento objeto de escrutinio de los espías. O sea, ellos que no habían creído entraban a la iglesia de creyentes y ellos no prestaban atención al mensaje, estaban checando a todos y buscando cómo tropezarlos. Por eso era el objeto de estos espías checarlos, ver en qué momento y por qué situación poder tropezarlos, porque querían negarles la libertad que Cristo nos ofrece cuando uno lo recibe de corazón. Ellos decían, no, eso no está bien. Y cuando tú lees, descubres que estos individuos se ocupaban de destruir la libertad que disfrutaban los creyentes en su vida espiritual. Por eso dice al final del versículo 4 que su deseo era hacerlos sus esclavos. ¿Sí? Decían, ok, muy cristiano, ¿no? Bueno, pues ahora te tienes que someter a estos principios judíos, a estas regulaciones judías. Ahora bien, si tú intentaras afectar el movimiento de Dios y atacarlo para derribarlo, y esa era la estrategia de estos hombres, era la típica y clásica estrategia de divide y vencerás. ¿Sí? Y estos judaizantes podían de alguna manera mostrar que el evangelio que Pablo predicaba era diferente del que Pedro, Juan, Santiago predicaban allá en Jerusalén. Eran muy hábiles. Entonces, estaban tratando de destruir la unidad
de este grupo apostólico. Y así sería más fácil deshacer el Evangelio de la gracia de Dios. Recordemos que Pablo en el capítulo 1 se la pasó convenciendo a sus creyentes que el Evangelio que él predicaba lo había recibido, recordarás, directamente del Señor Jesucristo, no de ningún ser humano. Esa era la seguridad que Pablo tenía y con la cual él predicaba. Y uno sabe que cuando lo que ha recibido viene de parte de Dios, tiene seguridad. Claro, hay gente que ve esa seguridad y como esa gente no la tiene, le incomoda. Porque no pueden entender que la persona que está predicando la tenga. ¿Capaz? Por eso quizás había algo de envidia en estos judaizantes contra Pablo. Porque qué maravilla de exposición del Evangelio por parte de Pablo. Y tú dices, ¿y estos que se dicen creyentes, por qué lo atacan? Debía haber algún móvil, ¿cierto? Seguramente la envidia. Y ahora estos judaizantes decían, ¿y qué tal que no se lo dio el Señor Jesucristo el Evangelio a Pablo? Porque es diferente de lo que están predicando en Jerusalén los demás apóstoles. Bueno, eso es lo que ahora vamos a analizar. ¿Sí? Nosotros podríamos ser tentados a asumir que esto ya no sucede en el siglo XXI, ¿verdad? Ay, amigo, hay que ser muy ingenuo para pensar así. No, eso fue allá en aquel entonces, ¿no? Total, pastor, ¿qué importa si a Tito lo circuncidan o no? Pues, caray. Amigo, ¿en verdad crees que es irrelevante en el 2026? Bueno, pues cualquiera que piense que no es importante en nuestra formación espiritual, actualmente, yo espero que cuando terminemos con la carta, bueno, ya ni siquiera con la carta, con este capítulo del estudio de hoy, en verdad cambie de opinión. Porque en definitiva que es totalmente fundamental lo que aquí está en juego. Y bueno, para esto he dividido el mensaje del día de hoy en 3 puntos. Primero, una cuestión de doctrina, ¿sí? Punto número 2, un asunto de urgencia. Punto número 3, un cuadro de unidad. ¿Ok? 3 puntos. Punto número 1, una cuestión de doctrina. Si observan el versículo 1, verán que en la sede de la iglesia en Jerusalén entra el apóstol Pablo, ¿sí? ¡Wow! Y estamos hablando, decía al principio del capítulo 2, que pasado 14 años, sí, después de los 3 que estuvo en Arabia, ¿cuántos van? 17. Uy, mi nieta responde más rápido.
17 años y no había visto desde que recibe a Cristo Pablo a los apóstoles. ¿Captas? ¿Captas la seguridad que tenía Pablo? 17 años de convertido, ya predicaba, ya había levantado iglesias y aún no había conocido a los hermanos de Jerusalén. Bueno, pues entra apenas después de 17 años el apóstol Pablo y viene a Jerusalén entra y viene con Bernabé, lo dice, caray, quien era conocido por ser un verdadero hombre de fe, este Bernabé. Él sí tenía cosas que compartir. Él no las fingía, no las inventaba. Cristo producía en él, por el Espíritu Santo, lo que él quería, lo que Cristo quería. Él era un gran motivador. Y esto puedes checarlo en el libro de Hechos. Ahí está la historia de Bernabé. Era un compañero seguro que cualquier pastor diría, a ver, tú acompáñame, vamos para acá, para llevar a ese viaje a la iglesia de Jerusalén. Pero hay otro acompañante, Tito. Y este otro acompañante no era tan seguro. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, pues en primer lugar, porque Tito está entrando a un lugar de judíos, ciertamente. ¿Estamos? Y un sector de estos judíos son los que están afectando a las iglesias de Galacia. Tito no es judío, Tito es gentil, ¿sí? Y el segundo problema de Tito es que además él es incircunciso. Digo, a lo mejor para ti esto no te brinca, pero ojalá presta atención. Tito es incircunciso, gentil, entrando en un territorio judío, estricto, legalista o legaloide. Pablo lo había ganado a Tito para Cristo y al entrar allí en Jerusalén, entra Pablo para desafiar la idea que se estaba gestando ahí en mismo Jerusalén, que el Evangelio solo se podía dar en las sinagogas judías. ¡Wow! O sea, ya te convertiste, ya recibiste a Cristo, pues ahora te me vas para Jerusalén y allá te ajustas a las creencias judías. ¿Captas? O sea, después de que no había sido por obras, que no era por guardar la ley, que nada de eso importaba, y ahora que recibían a Cristo por la fe en Jesucristo, los querían meter al molde judío. Y así el cristianismo hubiera terminado siendo una secta judía más. ¿Captas? Quizá nos cuesta trabajo entender lo que Pablo hizo aquí, pero te explico. Imagínense, me encanta esta alegoría, pero imagínate que tú, pues como eres
un gran fanático de la América, ¿verdad? ¿No? Digo, caray, se nota lo águila. Y bueno, imagínate nada más que ustedes fueran a un partido de fútbol donde las porras nada más se medio matan, ¿verdad? Y un América Pumas, ¿no? ¿Qué tal? Y resulta que compraste para la zona de los más fanáticos de la América, ¿sí? Y tú pues le vas a la América. E invitaste a un amigo tuyo, ¿no? Y llega tu amigo muy preparado, pero vestido de puma. ¿Eh? ¿Captas lo que quiero decir? Pero muy tu amigo, pero tu existencia corre peligro, ¿no? ¿Captas? Y también es cuestionable si tu amigo saldría vestido como llegó, ¿no? Para empezar, si saldría. O sea, ¿captas la idea de lo que trato de explicarte? Sí. Pues haz de cuenta que eso es lo que está pasando ahí en Jerusalén, entrando Pablo, a quien veían como un liberal. Cuando Pablo llega con Tito a la iglesia de Jerusalén, la experiencia es similar a lo que te acabo de explicar, porque lo que estaba en juego era la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la verdad del Evangelio, nada más. Y el grito de guerra de estos judaizantes está perfectamente descrito. Vámonos al capítulo, al libro de Hechos, si tienes la velocidad, si no, quédate ahí mejor. Hechos 15, versículo 1, y vamos a ver qué nos dice Hechos 15, 1. Viene. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Te das cuenta cómo estaba muy clara la bronca? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Punto. ¿Y dónde quedó la fe en Jesucristo? Este era el gran lema de este grupo. Si no te quieres circuncidar conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Hazle como quieras, no vas a ser salvo. ¡Wow! Eso es lo que estos fulanos decían. ¿Te imaginas? Es como si yo ahorita sacara el machete, ¿no? ¿Quieres ser salvo? Terrible, ¿no? Y así Pablo llevó a Tito a este contexto. No, a mí se me hace que Pablo sí sabía lo que hacía. Claro. Pero Pablo va a mostrar la falsedad de ese argumento. Y al escribirle a los Gálatas, les recuerda que ese era el problema que aquellos estaban enfrentando allá en la provincia de Galacia, a donde habían ido esos judaizantes también.
Y al escribirle a los Gálatas les recuerda lo que Pablo venía predicando por todas las iglesias. O sea, él sí tenía muy claro, pues cómo no, el Evangelio, porque lo recibió de labios de Jesús en persona. Y acuérdate que fue a Arabia 3 años a ser discipulado personalmente por Jesús resucitado. ¿Eh? Digo, si tu fe no te alcanza para creerlo, tampoco les alcanzaba a los judaizantes, ¿verdad? Por eso cuestionaban a Pablo. Y en el versículo 2 dice que fue a Jerusalén no por capricho, sino, ¿por qué dice? Por una revelación de Dios. Seguimos con el trato personal de Jesucristo con Pablo. Y ahí se nos dice que expuso ante los líderes el evangelio que él predicaba allá entre los gentiles. Y además de hablar de doctrina, de lo que él predicaba, además expuso el evangelio, como decimos coloquialmente, de bulto, ¿no? Llevaba ahí a su bulto llamado Tito, ¿no? A su bultito. Ay, qué serio está muy. Trajo, como dicen, un botón de muestra, ¿no? Sí. A Tito. Ya no solo te hablo de doctrina, sino que te voy a hablar de la realidad de lo que hace la doctrina, de lo que hace en alguien que sí recibe a Cristo. O sea, Pablo expuso el Evangelio con frijolitos, ¿no? Con el testimonio personal, el de Tito. Ese era el Evangelio que él predicaba entre los gentiles, pero en carne y hueso. Salvación por gracia, mediante la fe, y nada más. Y nada más. Nada que añadirle. Y Tito era un gentil incircunciso, pero era un verdadero creyente, que ya quisieras. Un buen creyente, si no, ahí tienes para que leas en tu casa la carta a Tito, ¿sí? Pablo le manda una epístola a Tito, y luego Tito se va a quedar pastoreando la iglesia en la isla de Creta, con toda la confianza de Pablo. O sea, para Pablo era más importante el testimonio de Tito que de estos judaizantes judíos, legaloides, inútiles, buenos para nada, porque no eran verdaderos creyentes. Si lo fueran, no atacaban a Pablo. ¿Captas? Sí. Y la declaración de Pablo es: este hombre, Tito, no necesita nada más, no me lo toquen. Nada más que a Cristo en el corazón, punto. Y luego, Pablo, al entrar allá a Jerusalén, ya va a presentarse personalmente con Pedro,
con Juan a los líderes, dice que los de nombre, ¿no? Los de, uy, acá, muy picudos, ¿no? Bueno, fue a ver a Pedro, a Juan, a los líderes, de manera privada. O sea, quítenme las moscas, ¿no? Déjenme hablar con los que se dicen 17 años después. Pablo no tenía que comprobar nada. Pablo tenía una encomienda personal de Dios a quien servía. ¿Captas? Sí. No dar explicaciones a nadie. Hay gente que no lo puede entender. Hay gente que dice, y bueno, ¿y tú por qué no te congregas? ¿Y tú por qué? Bueno, Dios sabe lo que hace. ¿O le vas a enseñar tú a él? Hay muchos judaizantes en todas las iglesias. Pablo ya había predicado durante 14 años. ¿Le ibas a enseñar algo nuevo? Y después de él personalmente ver en esos 14 años vidas transformadas verdaderamente, no bluffs, ¿verdad? Ciudades transformadas por el Evangelio. Él fue a Jerusalén para hacer público el testimonio de estos hombres con vidas transformadas. Por eso trae a estos hombres, ¿no? Además del testimonio de compañerismo y de unidad en la iglesia. O sea, Pablo no llegó echando bronca a la iglesia, ni a Pedro, ni a nadie. Pero sí sabía que estaban estos fulanos por ahí haciendo su ruido, ¿no? Pablo llegó a presentarse como un verdadero servidor de Cristo y sabía, por lo que habían dicho Pedro, Juan, Santiago, demás, y va y se presenta sin necesidad de esperar, ahora sí que el visto bueno, ¿no? De parte de estas autoridades, porque estas autoridades las puso Dios para los judíos, recordemos, no para los gentiles. De tal manera que Pablo, con testimonios y con vidas transformadas, quería hacer infructuosos los intentos de estos espías por acusar a Pablo ante los apóstoles. Era lo que estaban haciendo estos judaizantes. No, Pablo a nosotros se nos hace que está mal, está predicando otra cosa. Habían regresado a Jerusalén con el chisme. Te digo, habían ido a Galacia a hacer ruido y habían regresado a Jerusalén con el chisme de que Pablo estaba predicando mal. Acusarlo frente a los que proclamaban el Evangelio de gracia del Señor Jesucristo. Esto es muy importante para nosotros. Abordar este tema hoy día, en el siglo XXI, para darnos cuenta de lo que estaba en juego entonces y que es lo que hoy está en juego ahora también. No era tanto el rito externo de la circuncisión, sí o no era eso, sino la cuestión fundamental
ojo, sobre los parámetros de la libertad cristiana, que aparte de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por ti, no hay nada más que necesites para ir al cielo. Claro, tú dices, nada más, pues nada más entrégale a que sea tu Señor de verdad, cuando quizás nunca has tenido un verdadero Señor. Porque toda tu vida, ¿qué has hecho sino tu voluntad? Y mientras que la cuestión de la circuncisión puede ser irrelevante, en el siglo XXI, los parámetros de la libertad cristiana son una pregunta vital que tenemos que sabernos contestar nosotros. En el centro de la frase del versículo 5 está nuestro título, la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces has escuchado que gente a tu alrededor, conocidos, familiares, se preguntan, ¿cuál es la religión verdadera? Mira, no hay religión verdadera, pero sí hay un verdadero evangelio. Uno nada más. Ahora entiendes por qué es importante entender y comprender cuál es ese verdadero evangelio y cuál es esa verdad, creerla y defenderla. Tú, si te dices creyente, tienes que dominar la verdad del evangelio. ¿Por qué? Por tus amigos, por tu pareja, por tu familia, por amor a tus hijos. Nada más. Y si no te importa el evangelio, tampoco te importan tus hijos, tu familia, tus amigos. Porque tú eres el que tienes ante los ojos de Dios la responsabilidad de darles con claridad el mensaje del evangelio. ¿Y lo están viendo claro en tu vida? Pregunto. Entonces, ¿no te importa que no se salven? ¿No? Para ser congruentes, primero te tiene que importar a ti. ¿Captas? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Tan sencillo que es el evangelio, que cuando la gente a tu alrededor, tu familia, amigos, conocidos tienen problemas, Dios los está permitiendo para que tú, si te dices verdadero creyente, les muestres con tu vida, con tu boca, cómo se puede estar bien con Dios. Y si te quedas callado, amigo, tú no eres creyente, eres incrédulo. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Tito, a pesar de ser gentil, de no ser judío, Tito había creído como Dios manda en Jesús. Había sido aceptado por Dios en Cristo Jesús.
Y dice Pablo, y eso es suficiente. ¿Cuál era el problema? Bueno, los judaizantes. El que no quiere creer, quiere que los demás no crean. Para sentirse a gusto. Para sentirse acompañado en el infierno. Así es como actúan los incrédulos. Meten ruido. Critican. Para que los demás tampoco se salven. Quiere compañía en el infierno. Este grupo tan fuerte que basaba la aceptación de Dios en reglas y en regulaciones, y así reemplazaban la libertad en Cristo con esclavitud a reglas, regulaciones que tienes que hacer y te tienes que someter y circuncidar. ¿Captas? En consecuencia, al avanzar al capítulo 5 de Gálatas, el gran clamor de Pablo, el latido de corazón de esta carta, es muy claro y directo. Observa que dice Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál libertad? Pues con la que Cristo te hace libre de la ley. ¿Captas? Sí. Ya no te tienes que someter a preceptos tales como no busques, no, bla, 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 bla. ¿No? Digo, la persona que es creyente y lee se da uno cuenta luego, como el que no también. El asunto era y sigue siendo la doctrina del Evangelio. Asunto de gran importancia para todos, amigos. Tanto para el poderoso apóstol Pablo y aún para los humildes creyentes como tú y yo. Entonces, el punto número 1 ya quedó, la cuestión de doctrina, ¿no? ¿Ok? Sí. Ahora vámonos al segundo punto, era un asunto de urgencia. Permítanme leerles el análisis de Phillips, no es el de las rasuradoras, claro, del versículo 5.1 de Gálatas. Dice, no cedimos ni un ápice ante estos hombres, porque la verdad del Evangelio para todos nosotros los gentiles estaba en juego. ¿Captas? ¿Vas a negociar con el diablo? No. Si tú le mueves un poquito al Evangelio, ya no es Evangelio. Por eso el verdadero creyente sí es cuidadoso. Nah, cualquier cosa, sí, está bien todo, jajaja. No, no. El verdadero creyente aprecia ese evangelio con todas sus partes. Dios demanda el señorío en nuestras vidas porque Él lo dio todo. ¿Y tú qué has dado?
nada. Entonces, ¿de qué me vienes a presumir? Si tú le quieres mover un puntito al Evangelio, tú eres un judaizante, que no ha creído y que quiere que otros tampoco crean, para que te sientas acompañado en el infierno. Pero el verdadero creyente contempla ese Evangelio como un todo completo, que no se le puede quitar nada. Por eso Phillips dice, no cedimos ni un ápice ante estos fulanos, porque la verdad del Evangelio estaba en juego y sigue estándolo. ¿Por qué crees que hoy hay de chile, de mole y de dulce? Y ya la gente no sabe, pero como borregos, meterse aquí o meterse allá. Otros se salen de la iglesia donde les hablan claro para irse a meter a donde se les acomoda. El que se aparta su deseo busca. Si tú estás buscando tu deseo, vas a encontrar otra iglesia, ya lo decíamos. Porque las hay de todos los colores. Pero la verdad viene de Jesucristo. Ora te incomode, ora te cuadre. Y si te incomoda, pues ya puedes estar seguro que es verdad. ¿No? Sí. Ya pasó la prueba. Ya no te dieron por tu lado, que era lo que buscabas, ¿no? Igual era lo que buscaba Nicodemo, ¿no? No se quería congraciar con Jesús. Señor, nadie puede hacer estas señalotas que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! Ahora correspóndeme, Jesús, dime algo bonito. ¿Sí? Te vas a ir al infierno, Nicodemo. ¿Captas lo que es la verdad? No, yo creo que nunca la has conocido. Si la conocieras, si la apreciaras, la recibías. En el mundo no hay verdad, hay puro engaño. Y nos volvemos igual de engañosos. Por eso no tenemos derecho a quejarnos, porque somos igual. El pecado es un engaño y lo compras, ¿no? Así que es un asunto de gran importancia para el verdadero creyente, el Evangelio. Y hay que tratar de cuidarlo como lo hemos recibido. En otras palabras, los judaizantes llegaron a la puerta y nosotros, dice Pablo, y nosotros no estábamos dispuestos a abrirles un solo centímetro la puerta, porque lo que proclamaban está mal. Con esa certeza se presenta Pablo en una cancha distinta a la suya, pero con toda la seguridad que le dio Jesucristo. Lo que decían, dice Pablo, diluía y descartaba lo esencial del Evangelio. Y no íbamos a permitir que pusieran un pie en la puerta y metieran su mensaje en las mentes de verdaderos creyentes. Y así cuando Pablo se dirige con los demás, con los de renombre, dice, ¿verdad? Con quienes se va a reunir ahora en Jerusalén,
porque sabe que es muy, muy importante y lo van a tratar de contradecir. Sabe que lo van a tratar de contradecir los judaizantes, pero ¿qué va a decir Pedro? ¿Qué va a decir Juan? ¿Qué va a decir Santiago? Que eran columnas en la iglesia, en la verdadera iglesia. ¿Buscarían modificar su proclamación? ¿Tratarían de desechar la doctrina de Pablo? Y la respuesta se nos proporciona en el versículo 6. Vamos a leer del capítulo 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Dice Pablo, Dios no juzga según las apariencias. Yo no sé si te estás dando cuenta en el mundo que vives. Todo el mundo vive con apariencias. Y de lo que se trata es de esencia, de fondo. No de lo que tú quieras mostrar por afuera. Eso es un engaño. Tú quieres mostrar un yo distinto al que eres. Cristo se mostró como era. Él dice limpiarlo de dentro del vaso. No apariencias. Dios no juzga según las apariencias. Y aún estos líderes, dice Pablo, por muy importantes que fueran, a mí no me impresionaron. Él dice, a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Sí? O sea, están de acuerdo con lo que yo digo, ¿no es cierto? Y la frase en el original dice, aquellos nada me añadieron. Aquellos de abolengo, de gran peso espiritual aquí en Jerusalén, nada me añadieron. Y esta frase es muy importante porque los judaizantes decían que había que añadirle algo al mensaje de Pablo. Y cuando dicen algo es, pues lo que sea, a mí me da igual, la cosa es que Pablo no debe tener la razón. Ya era como personal el asunto, ¿no? O sea, ya creíste en Cristo, ok, ahora hay que añadirle todos los rituales. No. Ellos decían, si no tienes eso, no eres salvo. ¿Te das cuenta por qué hay un riesgo en ser un ignorante? Sigue siendo superficial. Te pueden mover de aquí para allá. Y como veleta, ¿no? Para donde sople el viento. Pero Pablo dice, a mí los efectivos, nada nuevo me añadieron. Por eso cuando Pablo tiene su discusión con el resto de los ancianos, ¿sabes qué hace Pablo? Les presenta a Tito. ¿Te acuerdas del Tito? Sí. Y les explica el evangelio que él ha estado proclamando por todas las ciudades del primer viaje misionero. Y es significativo que la respuesta de los ancianos de la iglesia, Pedro, Juan y Jacobo, sea, Pablo, estás en lo correcto.
y 17 años no se habían visto. Bueno, no se conocieron como creyentes. Los apóstoles fueron primero creyentes cuando estaba vivo Jesucristo, y ya después de muerto y resucitado, Jesucristo convierte a Pablo, ¿no? Entonces no se conocían, y Pablo predicaba el mismo evangelio que los apóstoles. Nada nuevo me añadieron. Pablo, estás en lo correcto. Lo tienes claro. Eso es exactamente lo que nosotros mismos predicamos. Imagínate, ahora sí, otra vez el estadio, ¿no? ¡Ah! El público clama, aunque es el gol. Para Pablo era realmente lo que Pablo necesitaba. Y así pudieron cerrar filas contra los pseudocristianos, los hipócritas que querían robarle al creyente su libertad en Cristo. Hace algún tiempo Dios me permitió, por situaciones de viaje y de que conocía yo algunos contactos, que por situaciones pasamos ahí en algún estado del sureste a una casa de una familia muy bonita donde nos recibieron, nos quedamos un par de noches, pero estos creyentes guardaban la ley, guardaban los días, las fiestas, y que los judíos esto y que el otro. Y gente que me acompañó, yo le dije, ojo, aguas, aguas. Si tú recibiste a Cristo, no necesitas nada más. Y si esto lo hacen, aguas, pueden ser tropiezo. Te repito, es muy actual, muy vigente, y tú se te ha quitado la ignorancia para poder identificar diferentes situaciones, o te da igual todo. Hay gente que en aras de la amistad pasa por alto todo. Yo le doy gracias a Dios que ya no. La amistad a mí no fue lo que me encargó Jesucristo. ¿Estamos? Querían robarles el entendimiento de que no serían aceptables a Dios sin guardar la ley, sino que serían aceptados por Dios porque Cristo había guardado perfectamente la ley y había pagado por los pecadores todos los que no guardaron la ley. O sea, tú y yo nunca hemos guardado la ley. Nadie la ha podido guardar. ¿Por qué querían que ahora los nuevos, convertidos por fe en Jesucristo, la guardaran? ¿No te parece hipocresía? Ni ellos mismos la habían guardado. No hay bueno ni aún uno. Entonces, ¿de dónde surge ese pensamiento diabólico? ¿Captas? Tú y yo nunca guardamos la ley. Digo, hay que ser muy iluso para que tú te lo creas, ¿no? Y notarán que la preocupación de Pablo no era ser declarado con la razón. Eso de ya ven, yo se los dije, ¿no? No, esa no era la motivación de Pablo, para nada.
Por eso dice Pablo ahí en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo hay que tener carácter para saber poner el punto a la I? Aquí Pablo no le importaba la amistad, ¿verdad? Le importaba lo que Jesucristo le encomendó. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Pues para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Si a ti no te importa, ¿qué vas a proclamar? ¿Cualquier cosa? Hay gente que dice, hay que tener fe. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. No, amigo, no se trata de eso. Se trata de tener fe en lo que hizo Jesucristo por ti. Así de claro. No me vengas con que tienes mucha fe. No sirve. ¿En dónde está puesta tu fe? Eso es lo que importa. En Jesucristo y en lo que hizo en la cruz por ti. Esa es la verdad del Evangelio. No tener mucha fe. Ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese. Permaneciese. Porque hay gente que entra a una iglesia de sana doctrina, recibe a Cristo y luego le da igual y se va a otra, a donde sople el viento. Esa persona no aprecia, esa persona no sabe valorar. No era que Pablo fuera un ególatra, ya ven como yo tenía razón, me deben una, o cosas de esas, ¿no? El asunto era mucho más importante que eso, a los cuales ni por un momento. Pablo dice que la razón por la que fuimos tan firmes, y espero que esto te quede en el corazón, la razón por la que fuimos tan firmes en estos asuntos fue para que ustedes puedan disfrutar de un evangelio claro, genuino, y lo puedas tener en tu propia mano. Para que pudieran abrazar el evangelio en sus vidas. Y para que eventualmente ustedes puedan proclamarlo a otros. Con esa claridad, con esa misma fidelidad. El verdadero evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía un sentido de la historia muy claro. Sabe que cada creyente que se convierte no solo recibe el regalo del perdón de sus pecados, ojo, sino recibe también la gran responsabilidad de cuidar y de pasar este mensaje a la siguiente generación. Esa es la encomienda de Jesucristo. ¿Y estás listo para hacerlo? ¿Estás listo para defender el Evangelio? ¿O prefieres quedar bien con tus camaradas? El verdadero creyente lo tiene muy claro. Yo nada más te voy a decir algo. A mí no me consta que yo haya visto a Pablo platicando con Jesús personalmente. Pero cuando veo
la obra de Pablo, el celo de Pablo, yo sí le creo que estuvo con Jesucristo. Así que para que a ti te crean los tuyos, se te tiene que ver. No son oraciones, son una vida transformada, la cual si no tienes, ¿tú le abrirías la puerta al que no ves? ¿Cómo quieres que los tuyos se le abran a Cristo si no lo ven en tu vida? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Señor y Dios, cuán agradecidos debiéramos estar contigo, porque esto que nos has dado es de enorme valor. Y si nosotros mismos no lo apreciamos como debe ser, no estamos preparados para transmitirlo. Porque es esa perla de gran precio de la que hablaba Jesucristo, por lo cual debiéramos de ir a vender todo, para ser portadores de ese valor tan alto del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos diste todo para que nosotros simplemente creyéndolo al punto de someternos, podamos recibir el beneficio primeramente de la salvación, de la eternidad a tu lado, y luego el ser portadores de esa verdad preciosa y de gran valor. Gracias, Señor, por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque todas las cosas son posibles en su nombre. Y todo esto te lo pedimos y agradecemos en su nombre y para gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, pues ahí tiene usted. Ya sabe cuál es la iglesia correcta. La que no le quita una coma ni un ápice a la verdad del Evangelio. Y si Dios nos dio todo para que recibiéramos esas buenas nuevas, no espera menos, lo espera todo de ti. Si no aprecias lo que Él ofrece, no le vas a dar lo que Él pide, ¿verdad? Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo y que Dios los bendiga. Gracias.